Si la fiscal no le interesa escuchar al testigo, en este caso el acusado, a la defensa sí le interesa que lo escuche. Ni más faltaba, es mi rol como fiscal escuchar todos los testimonios. Entonces respete, doctor, que yo le he respetado en todo momento. Estoy en mi rol. Objeción, su señoría, porque en las respuestas que ha dado el procesado ha manifestado que nunca ha tenido conocimiento, jamás tuvo conocimiento de ese traslado. ¿Usted tuvo conocimiento a qué lugar finalmente fue trasladada esta exfiscal Hilda Niño Farfán? Pues supondría uno que a Sesco, porque era la orden de la Corte. Pero no sabe dónde fue trasladada. No, señor, supondría uno que a Sesco, porque era la orden de la Corte. Y, presidente, ¿sería posible, le hago esta pregunta para que no quepa aquí en ningún espacio de duda, si usted espontáneamente, sin que nadie se lo haya pedido, haya decidido intervenir de alguna manera para que la señora exfiscal Hilda Niño Farfán fuese ubicada en el sitio que le había ordenado la autoridad judicial competente? Objeción, su señoría, el defensor está en directo y totalmente repetitiva y sugestiva su pregunta. Señoría, no hay problema, la puedo modificar, no quiero generar controversia sobre lo mismo. La pregunta es directa. ¿Usted espontáneamente tomó alguna acción frente a lo que dice el escrito de acusación en la edición, en las páginas 2 y 3, sobre ese traslado a el lugar donde usted vivía? Objeción, su señoría. De otra forma la formuló, pero ya el testigo le respondió claramente en más de 3 preguntas que no hizo ninguna actividad. En directo, totalmente repetitivo. Aquí me refiero, su señoría, ya no es a petición de nadie, que es donde dice el escrito de acusación, sino de manera espontánea. Sí, eso es a lo que va la pregunta, señoría, para cerrar la brecha de cualquier espacio de duda, que es mi objetivo como defensor, al preguntarle al testigo, en este caso además acusado, su señoría. Objeción, su señoría, el cargo es clarísimo, a través de persona, no que él espontáneamente. Entonces no es un hecho jurídicamente relevante lo que quiere explorar el señor defensor. Por supuesto que es relevante. ¿Hay lugar a la objeción, señor defensor, para que la reformule, por favor? Presidente, usted, ¿cuándo tuvo conocimiento, si lo tuvo, acerca del traslado de la señora exfiscal Hilda Niño Farfán del Buen Pastor a un sitio ordenado por autoridad judicial competente? Señor, eso contesto. Se supo. No, esa pregunta no la había formulado, hasta ahora la formulo, su señoría. Ahora, si la fiscal no le interesa escuchar al testigo, en este caso el acusado, a la defensa sí le interesa que lo escuche. Ni más faltaba, es mi rol como fiscal escuchar todos los testimonios. Entonces respete, doctor, que yo le he respetado en todo momento. Estoy en mi rol. Objeción, su señoría, porque en las respuestas que ha dado el procesado ha manifestado que nunca ha tenido conocimiento, jamás tuvo conocimiento de ese traslado. De esa pregunta no la había formulado y por tanto no podía haber contestado lo que no le he formulado. No hay lugar a la objeción, responda, por favor. Señora juez, con su venia, doctor Granados, ¿me quiere repetir la pregunta, por favor? ¿Cuándo tuvo conocimiento del traslado de la señora Hilda Janet? Esa es la pregunta. Señora juez, yo no sabría precisar y no tuve conocimiento directo, nadie me informó. Se supo por medio, y uno supondría, porque es una orden de la Corte Suprema. La sala estaba cargada. No era una audiencia cualquiera. Era el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, sentado una vez más frente a la justicia, y no como protagonista político, sino como procesado. Lo que debía ser un interrogatorio técnico y directo, se convirtió en un duelo de tensiones cuando el abogado defensor Jaime Granados cruzó la línea que separa el rigor jurídico del ataque personal. La fiscal del caso, con tono firme, pidió respeto. La escena escaló. Fue entonces cuando intervino la jueza. Todo comenzó cuando Granados, a pesar de que el propio Álvaro Uribe ya había contestado una pregunta señalando que no tenía conocimiento sobre lo planteado, insistió en formularla una y otra vez. No fue una, ni dos. Fueron 3 veces. La fiscal, consciente del juego discursivo al que la defensa estaba recurriendo, objetó de inmediato. Lo hizo no solo para preservar la claridad procesal, sino también para evitar una maniobra que parecía orientada más a crear confusión que a obtener información real. Granados no lo tomó bien. Visiblemente molesto, desvió la atención del interrogatorio hacia la fiscal, cuestionando su conducta, dejando de lado los hechos, y entrando en una confrontación personal. La fiscal, sin titubear, acudió a la jueza. Pidió respeto, y lo hizo con el peso que da la ley y la razón. Esta no era una simple disputa entre abogados, era una pugna por el respeto al debido proceso. La jueza escuchó. Analizó.
Y resolvió. Le dio la razón a la fiscal. La insistencia del abogado Granados resultaba no solo innecesaria, sino también improcedente, dado que el acusado ya había declarado que no sabía nada al respecto. Lo que estaba ocurriendo era un intento burdo de manipulación narrativa. En ese momento, quedó claro que el estrado no es lugar para juegos de poder, sino para la verdad. Analistas legales consultados por este medio coinciden, cuando un abogado formula reiteradamente una pregunta cuya respuesta ya ha sido dada. Y especialmente cuando la respuesta es la negativa total del conocimiento sobre los hechos, cualquier reiteración se convierte en acoso discursivo. Más aún si esa insistencia deriva en ataques personales contra la parte contraria, como ocurrió en este caso. El jurista Ramiro Bejarano, profesor de Derecho Procesal, advirtió que la estrategia de repetir una pregunta ya respondida cuando la respuesta no favorece la línea de defensa, y luego escalar el conflicto contra la contraparte, es una táctica antigua, pero desacreditada. El proceso penal colombiano no está para espectáculos. Lo ocurrido en la audiencia marca un nuevo episodio en la compleja historia judicial del expresidente. No se trata simplemente de una pugna entre abogados. Lo que está en juego es la credibilidad de una justicia que, como pocas veces en la historia reciente de Colombia, se atreve a poner en el estrado al poder. Esta no será la última vez que se tense la sala. Pero cada intervención cuenta. Y en esta, la justicia, representada en la jueza y en la fiscal, logró hacer valer su lugar frente al poder político. Sin aspavientos. Sin discursos. Solo con la ley. Porque en Colombia, aunque tarde, la justicia aún tiene la última palabra. ¿Hasta cuándo se podrá resistir a los embates de quienes aún creen que están por encima de ella? Esa es la pregunta que, como sociedad, no podemos dejar de hacernos.